Buenos días, República Dominicana. Es un placer para nosotros contar con su sintonía este lunes 1 de octubre. Bienvenido, Ángela Costa. ¿Cómo está usted? Este fin de semana, ¿cómo le fue? ¿Muy lluvioso estuvo por el campo? Muy lluvioso estuvo el Cibao, sí. Por lo menos lo que es Santiago, Bonao y La Vega, tal como había predefinido nuestro predictor y amigo Francisco Holguín. El ingeniero acertó. Estaba lloviendo, no descansó. Ayer fue, así mismo ahí. En la cumbre no se veía a 100 metros ayer. También aquí en Santo Domingo, y todavía hay 10 provincias. Pero en menor proporción. Sí, en menor proporción, pero... Yo esperaba que la capital se ahogara. Digo, que lloviera un poquito más. Pero bueno, había muchísimo charco, Ángel. Lloviera un poquito más. Muchísimo charco había. Sí, en la República de Colombia, por más que han tratado de subsanar un charco muy grande, una inundación, diría yo, que se hace frente a la embajada norteamericana, no han podido. La Obras Públicas ha hecho 60 hoyos por ahí. Y el departamento de ingeniería para de subsanar la embajada, eso, no hay está? manera. Eso es un charco grandísimo, hay que pasar con yola cuando cae un poquito de agua. Cualquier cosa yo estoy disponible, señores, embajada norteamericana. Obra Pública que va y se lo arregla siempre. No son ellos, y es fácil. Mira, María, realmente... Hoy seguirá lloviendo. Vamos a ver si hablamos como había dicho Holguín, vamos a ver hasta cuándo, ¿verdad? Porque ¿y qué va a pasar esta semana de aquí en adelante? Porque luce un escenario totalmente limpio, no hay... Yo no recuerdo en los últimos meses un fin de semana que no haya llovido. No, es verdad, pero ya esto debe parar. Tenemos a Holguín en la línea. María, tenemos a Holguín. Saludos, Holguín. Francisco Holguín. Buenos días, ¿Cómo está usted? Buen día. Buen día. Hoy es lunes, gracias por esa llamada y por estar siempre ahí presto para nosotros pues comunicarnos con usted. Queríamos saber, Holguín, si va a seguir lloviendo, hasta cuándo, qué nos espera. Las lluvias, llega octubre, con él la semana laboral y las lluvias hoy continúan en el país. Hay bastante inestabilidad en la atmósfera. Y a pesar de que no tenemos en el ambiente ningún tipo de perturbación, llámese, la onda tropical ya se localiza sobre Jamaica. En la troposfera media y alta se visualizan algunas perturbaciones, pero mínimas. Lo que ha quedado en el ambiente no es más que esta humedad que junto al calor esta tarde van a dar origen a... Hoy se siente, la humedad se siente, comienza la gente también a percibirlo y a afectarse. Sí, vamos a sentir mucho calor desde temprano. No se descartan algunos chubascos de carácter débil sobre la zona del Cibao, en el nordeste, durante la mañana, pero en la tarde es que se esperan las precipitaciones más importantes. Decía usted al inicio de la conversación que no recordaba que un fin de semana no lloviera. Y en verdad que sí, todo lo hemos sentido, y debo decirle que este fin de semana, que aunque estamos muy a tiempo, pero hay que ir prestándole bastante atención porque va a ser muy interesante. No relaje. Lo que va a estar sucediendo en el Caribe, al sur de Jamaica, próximo a la parte norte, al norte de Sudamérica. Desde ahí, ya en el medio de octubre, la temporada ciclónica mayormente tiende a variar, a cambiar, y los fenómenos se te forman en esa parte y se mueven hacia el nordeste. Recordar lo que fue la tormenta Odette el 6 de diciembre de 2003, y así otros eventos de la que se mueven de ahí, de esa zona. Entonces, para el fin de semana nuevamente vamos a tener precipitaciones asociadas a una baja que se estará desarrollando ahí, que se va a mover hacia la Española y va a afectar, de acuerdo a los pronósticos, a Haití, República Dominicana, con abundantes precipitaciones. Pero durante la semana se prevé que todo el Caribe, muy húmedo, va a haber precipitaciones prácticamente toda la tarde, hacia el centro del país, hacia la parte de La Vega, Monseñor Noel, como hoy. El Gran Santo Domingo, en la tarde, las precipitaciones hacia Villamella, Sabana Perdida, lo que es también la parte de Monteplata, San Cristóbal, va a recibir precipitaciones en el día de hoy, producto de esta inestabilidad que hay en el ambiente. Bueno, gracias, esta es la condición meteorológica en este inicio de semana laboral e inicio del mes de octubre. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. A ustedes siempre. Gracias. Feliz resto del día, señor Holguín. Bueno, queríamos conocer cómo iba a empezar la semana, qué tal iba a estar todo, y aunque no con alarma ni... Con fenómenos alrededor, significativos, pero vamos a tener humedad y
lluvia, como él había dicho el pasado viernes. Y como cada tardecita noche en el centro de la capital, en el Gran Santo Domingo, siempre la parte de la orografía nos afecta. Y otra vez lloverá para el fin de semana. Sí. Miren, jóvenes, el país estaba esperando porque Pepín Corripio, al momento de ser entrevistado en una actividad pública que estuvo en el desayuno del Mauricio Báez, certero, en el desayuno del Mauricio Báez, anunció que Galo estaría publicando la siguiente semana. No pasó así la semana pasada, pero hoy Galo hace una publicación que la gente estaba pendiente. Y aquí los datos para mí importantes son dos. Leonel y Danilo siguen encabezando la simpatía electoral en el PLD y fuera del PLD. 21 sí. Leonel, 18 Danilo y 12 Luis Abinader. Esa es la primera característica, que Leonel y Danilo siguen siendo el elemento decisivo en la simpatía del electorado. Y el segundo elemento que me llama la atención, María, es en el PRD el 70% está indefinido. Sí. Atención, Tony Peñaguaba, o te decide ahora o deja esa vaina para siempre. Y el 76%, Ángel, es que está indefinido, aunque dentro de ese 76 hay un 20% que dice que en el PRD que podría ser, que debe ser Miguel Vargas. Tony, pero 76% eso es mucho. No, Tony, hora es, ya es hora. Decídete. Hay un principio en política que es fundamental. Atención, Tony Peñaguaba, es a ti que te estoy hablando. Hay un principio en política que dice, perro pendejo no coge perra. Mira a ver lo que tú vas a hacer. Miren, señores, en el Partido Reformista el 68% está indeciso. En el PLD el 40%. En el PRM el 40%. En el otro es 33. ¿Pero y qué es esto? Pero en el PLD, Ángel, eso se vislumbra claro, en el sentido de que los que están indecisos porque no saben si Danilo va o no va. Claro, pero María, entonces, es demasiado alto para todos. Exacto, es demasiado alto. Estamos a un año de las elecciones. Exacto, pero se divide de todas maneras esa proporción en dos personas. O sea, en ese sentido está claro. O es uno o es otro. Para mí, que en el caso del PLD, ese número es tan alto porque los simpatizantes de Danilo no tienen claro para dónde van a coger. Exactamente. Pero esa gente de Danilo, todavía no saben. Esa gente de Danilo, si fueran de Leonel, tuvieran definido, María. Tuvieran definido. Ahí no se dividen. Esa es la gente de Danilo que está indefinida. Exactamente. Pero mi atención es que a un año de las elecciones no hay. Dos cosas, solamente concluyo de lo que vi así por encimita de esta encuesta. Siguen Leonel y Danilo definiendo el escenario y el nivel de indefinición para las elecciones generales es alto, a lo interno de los partidos es extremadamente alto. Pero yo pienso que esto irá, Ángel, según avancen los días, los acontecimientos irán poniéndose en su lugar, porque ya después que Danilo me diga si va o no va, pese a que tiene un impedimento constitucional, pues ya el PLD se encaminará pues a escoger el candidato, pero está claro que está definido o uno u otro, y también esta encuesta deja claro que dentro del PRM la gran mayoría se la lleva Luis Abinader. Yo le dije a ustedes aquí que 3-1 estaba el juego. Así es, Luis Abinader, Hipólito un 10%, dice la encuesta, y Luis Abinader un 32% dentro del PRM. Esto también trae consigo que mucha gente ve, porque el tema de la percepción siempre ha sido bastante importante, y al preguntarle que quién cree será el próximo presidente de la República, el 21% dice que sería pues entonces Leonel Fernández. Entonces también se pero le da 18 a Danilo y un 12 a esa es la intención de voto. Exactamente, esa es la intención de voto y la percepción de la gente.
según se vaya despejando el panorama, pues se ve que de un lado sería pues entonces Luis Abinader, según las encuestas que son una fotografía del momento, y por otro lado, en caso de que Danilo no vaya, pues entonces sería Leonel Fernández, según lo que dice la encuesta ahora. Vamos a ver cómo van avanzando los acontecimientos, qué pasará en el PRD, también en el Reformista. Los datos son muy pocos. La información que tengo, porque en el PRD a mí me han sacado los pies, yo no sé qué vaina es, yo caigo en desgracia con tanta facilidad. Dios mío. Tengo la información de que se prepara un proyecto presidencial que encabezaría Tony Peñaguaba. Yo creo que Tony... ¿Y Miguel? Y Miguel, bueno, Miguel es candidato, se supone que él es el candidato y líder del partido. Exacto. Pero como hay una tendencia, María... A lo nuevo. Exacto. Y yo creo que es importante que Tony haga... ¿Pero estaría de acuerdo Miguel con eso? Porque lo dudo, Miguel, lo dudo, no creo. no lo creo. No creo. Y si Tony sale a la calle, yo soy hermano de Tony desde hace años, yo tendré que ir donde Miguel a pedirle permiso, mire patrón, deme un chance, yo tengo que ser solidario con mi amigo Tony Peñaguaba. Pero Tony está en eso y este es el momento, no hay otro. Eso es bueno. 70% de indefinición. Así es. Eso debe él aprovecharlo. Le decía a Ángel que también en el Partido Reformista, pues el que está encabezando es Ito Bisonó con un 16%, José Jacín Frappier un 12% y Antún Valle con apenas un 4%. Y algo nuevo que la mayoría cree, o sea, el 30%, cree que Guillermo Moreno sería el líder de los partidos minoritarios. Minoritarios, bueno, ahí hay una buena oportunidad para Minut y para Guillermo. Ojalá y se pongan de acuerdo y presenten una boleta única, ambos. Sí, podrían... y para que no pierdan su reconocimiento también, porque es ineludible que los partidos grandes se tragan a los pequeños. Así es. Vamos a la pausa, María, cuando regresemos entremos a los temas locales. Así es. Gracias por continuar en sintonía con Buenos Días RT. Ángel, un tema que me llamó mucho bueno, antes de este tema, hoy se reanuda el juicio ya en materia de fondo del caso Odebrecht, ahora con la mitad de los en principio acusados, que fueron 14. Por falta de pruebas fueron excluidos 7 de los que fueron en principio sacados de su casa para llevarlos a Pero no se va a tocar, yo pienso, María, que tenemos dos temas importantes al iniciar la semana. Uno lo vamos a ver en la segunda parte del programa. Hoy también se reúne el comité político del PLD, que es el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura, que es mañana. Convocado para mañana. Eso lo vamos a ver en un momentico, en el siguiente segmento. Pero esta parte del juicio de Odebrecht que tú refieres, en etapa de juicio a la prueba. Exacto. Dudo que pueda progresar esta semana. El imputado Pitaluga, los abogados de él, ha incidentado de nuevo el proceso y tiene sentido, y tenía que surgir de él este planteamiento. Él quiere que se le desligue del senador, que el senador vaya por su parte al juicio separado de ellos, que son figuras públicas pero normales, común y corriente, ordinarias. El extraordinario allí es el senador. Los abogados y quieren ir a una instancia inferior. No quieren seguir siendo tutelados por el juez Ortega. Francisco Ortega, de la Suprema Corte de Justicia, que por ser ellos senadores, congresistas, pues están en esta instancia especial. Pero también los abogados de Pitaluga, que el juez lo rechazó, había solicitado la presencia de 3 peritos para que examinaran las pruebas presentadas por el Ministerio Público, pero ya fue rechazada. Ese fue el último incidente presentado por los abogados. De todas maneras, yo pienso que Pitaluga, lo que él dice, y además él es abogado y sabe lo que esto significa. Estar fuera de este escenario le da una serie de oportunidades mucho más amplias que estar en esta jurisdicción privilegiada.
de todas maneras, yo estoy convencido, este es un análisis que sin ningún basamento científico, tampoco jurídico, pero yo estoy convencido que en esta etapa del juicio, Tommy Galán sale del expediente. Y esto va a obligar, el juez Polanco tendrá el control de este caso. Tommy Galán ya es el único senador congresista exacto que queda en el caso. Al sacarlo a él, este caso va a tener que derivar a la justicia ordinaria. Sí. Obligatoriamente. Entonces yo creo que se está adelantando un poco o procurando ganar tiempo. Siguen en esta tesitura de incidentar el conocimiento, el inicio del juicio a las pruebas. No entiendo por qué. Porque si usted Ellos querrían salir de eso. No, si usted está convencido que las pruebas que ha construido el Ministerio Público no son sólidas o robustas, pues deje que la enjuicie el juez a los fines de ser descartado. Pero ellos insisten en abortar el inicio del juicio. Sí, otro tema, Ángel, que también tiene que ver con la justicia. Yo había hecho precisamente un reportaje en ese sentido el año pasado para el canal que trabajaba con las estadísticas que me dio la Procuraduría General de la República. Es un tema que cada año me llama mucho la atención. La cantidad de presos preventivos que hay en la República Dominicana, que cualquiera cree que con el Código Procesal Penal, que ya lleva años en funcionamiento, pues esto debió estar más reducido. Es que el 72% de los presos en la República Dominicana son presos preventivos, y esto la verdad que nada más nos supera a Haití y creo que Paraguay, Uruguay, no recuerdo, pero es una cifra escandalosa, exactamente. Sobre todo un país que se encamina o que quiere encaminarse a la institucionalidad, y yo me pregunto que a qué se deben estas cifras tan altas. Claro, vemos como diariamente los jueces pues de instrucción, la mayoría, el juez Alejandro Vargas, que es un excelente juez, es mi favorito, pero todo el mundo que cae ahí va preso. Tiene medida de coerción y el Ministerio Público siempre pide la misma medida de coerción, de prisión preventiva, y él definitivamente la coge. Esa es su favorita. Además que al parecer los jueces no dan abasto a la gran cantidad de casos, diría yo, judiciales que hay en la República Dominicana, pero definitivamente... Pero esto delata un fracaso. Esto delata un fracaso. Una cifra alarmante. Aprovechemos entonces, María, y vamos a la pausa para regresar de inmediato con Servio Tulio Castaño Guzmán, quien está ya en escena. Invitado el día de hoy, a ver si nos aclara o nos despeja el panorama. Y podríamos empezar por ese tema, porque él fue de los que en las discusiones anteriores planteó, y uno le compró la idea de que la población carcelaria preventiva, luego de aprobado el código, con todos estos mecanismos que se establecieron, tendría que reducirse, y se ha acrecentado. No entiendo. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con Servio Tulio Castaño Guzmán. Gracias por continuar en sintonía con Buenos Días RD. Tal como había anunciado Ángel, con nosotros está Servio Tulio Castaño, vicepresidente ejecutivo de la FINJOS. Bienvenido, caballero, un placer tenerlo aquí. No, para mí es un lujo. La ilusión era inaugurar este escenario con Servio Tulio, pero nos ha tomado casi 2 meses traerlo. Increíble, siempre teníamos algo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Usted está muy ocupado? No, compromiso académico era. A veces Servio Tulio, llamaba yo los fines de semana para entrevistarlo y... María es consistente con su análisis de la problemática de los preventivos en las cárceles. Así es. Una población realmente supernumeraria. ¿Por qué tan alto? Una explicación a esta situación. Bueno, porque se desnaturalizó la implementación del Código Procesal Penal. O sea, las 7 medidas que hay. No, es que esa herramienta se diseñó precisamente para hacer más efectiva la jurisdicción penal. Sí.
Lo que pasa es que hemos vuelto al sistema anterior. Se ha relajado. O sea, en la práctica nosotros estamos inmersos en el sistema inquisitorio y no en el sistema acusatorio. Esa es la realidad. No se ha superado. No, porque... Pero con una escuela del Ministerio Público, una escuela de la Judicatura que debió... Pero en la práctica los abogados desnaturalizan todo lo que es el proceso, pero también los jueces son muy permisibles. ¿Y no serían los fiscales los culpables de, bueno, no interpretar? Pero los fiscales piden, el Ministerio Público pide, pero al final pero el juez es el que decide. decide. O sea, para mí los principales responsables de la desnaturalización del código son los jueces. Esa es una realidad. Fíjate que el código establece inclusive hasta plazos que nunca se han cumplido. Nunca. No. Inclusive, señores, nosotros le hicimos otra modificación al código. Se le modificaron 92 artículos para adaptar el código a la realidad que se vive en los tribunales. Es decir, el código se estableció como un sistema en donde cada uno de los actores, dentro de lo que son sus atribuciones, tenía que someterse a una serie de reglas. Oye, ¿tú crees que eso fue posible? Y lo primero que viven violentando las normas son los propios jueces. Esa es una realidad. Y esa ha sido una queja permanente. O sea, un juez es el policía de la audiencia. Es correcto. Un juez es el que decide en un tribunal, es el que manda. Entonces, en ese espacio, un juez es el presidente de la República, en ese espacio. Entonces, a uno le llama la atención que frente a todos estos avances, porque los jueces de hoy no son los jueces de antes. Claro, se impone la cultura. Como entonces sobre la base de presión, a veces hasta mediática. Exacto. Es verdad. Exacto. Los jueces se dejan arrastrar por lo que se dice en la prensa, una serie de tonterías, y ahora estamos entonces... Pero eso es negar justicia. Pero no, eso es un acto de crueldad. Sí. ¿Usted cree que eso Que pasó? es diferente. ¿Usted cree que eso pasó en el caso de Brecht, que se criticó bastante, que ninguna de estas personas, siendo todas públicas, van a abandonar el país? Fueron todos sometidos a la cárcel y al final, pues... Se demostró que no era necesario Exactamente. tomar ese tipo de medidas. Ni siquiera pruebas contra la mitad de ellos. Entonces, No, que esas cosas no se manejan de esa forma. Y en función del futuro inmediato, Servio Tulio, ante la posibilidad de un nuevo código, no la parte procesal, sino el código penal propiamente, ¿se tiene expectativa de que esto pueda superarse? No, porque acuérdate que una cosa es el proceso. el procedimiento, Ángel, ¿no? Y otra cosa es Exacto. ya todo lo que tiene que ver con la dogmática penal. Exacto. Entonces, obviamente, yo creo que la justicia penal, yo diría que la vamos a dignificar un poco más con la aprobación del Código Penal. Porque tú sabes muy bien que la modalidad del crimen cambió. Claro. Y hay una serie de tipos Y hace un penales upgrade permanentemente. que se le hace muy difícil a los jueces cuando se le presentan sobre la base de una determinada infracción real y efectivamente, al final se dan cuenta de que lo que tipificó el sometimiento de un imputado no reúne los elementos constitutivos de la infracción penal. Es una locura. Eso se da mucho en materia de corrupción, para que tú lo sepas. Oye, ya tenemos una ley de lavado, ya hemos ido identificando una serie de tipos penales, pero todavía hay una serie de lagunas en la justicia penal. Pero eso ya eso tiene que ver con la dogmática. Lo que pasa a veces con el autor intelectual también. Sí, por ejemplo, las omisiones. Oye, que tú estés viendo una gente que se está muriendo. Oye, pero es una barbaridad. A veces vemos situaciones en donde a una persona la están linchando y hay un grupo de gente que lo que está es grabando. Sí. O incitándolo. Y no hace nada. Una situación de esa naturaleza lleva a que todos los que estaban ahí cerca lo metan preso también. Claro. ¿Fueron cómplices? Entonces, esas son las cosas que yo creo que... Ahora, o, por ejemplo, personas que sufriendo un accidente vienen y le cogen la cartera, le quitan los tenis. En cualquier país del mundo, eso es un robo agravado. Agravado. O sea, eso es una situación grave. Sí. Aquí no. Aquí es una felicidad. Sí, Servio Tulio, estamos iniciando el mes de octubre, la semana, y gracias a Dios coincide esta convocatoria tuya a este escenario con que mañana se inicia la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. Y usted ha hecho una advertencia que creo que además de valiente, la más responsable que he visto.
Mientras el 75% de los jueces... Ángel, tú no sabes todo lo que me ha costado haber dicho eso. No me imagino. Lo del reglamento. Por lo menos un amigo perdiste seguro. No, yo no creo que yo lo haya perdido, porque para que tú veas, Lo de la carta. Lo de la carta, mejor ok. que cualquier otro, porque este país es así. Pero tú no te imaginas, la verdad es que hay cosas que uno no la entiende. Por ejemplo, cuando yo hago la petición, y que se unieron muchísimas instituciones. Todo el país. Muchísimas instituciones. Todo el país. Uno la hace sobre la base de la lógica, sobre la base elemental de que tú también tienes que ser justo con la mayoría. Además, eso es lo que le toca a usted. Y cuando te digo ser justo con la mayoría, me refiero a que el 75% de la matrícula de los jueces de la Suprema Corte de Justicia son de carrera. Pero el 100% restante, el 100% son de carreras también. Entonces, no es justo que los dos miembros que están representando a la Suprema Corte de Justicia, ninguno de los dos lo sean. Entonces, yo a lo que espero es que los jueces hoy... Pero los jueces tampoco han protestado. Pero es que yo no entiendo. Hay una asociación de jueces. Hay dos asociaciones de jueces. Explícame. Hay dos asociaciones de jueces. Pero también los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Si protestan, no lo escoge el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero oye, yo tampoco lo veo de esa forma. El juez Alejandro Vargas también tuvo que renunciar. No, pero Alejandro Vargas no podía ser... no podía aspirar a juez de la Suprema Corte de Justicia por una cuestión de escalafón. De escalafón, sí. Él es juez de una jurisdicción inferior a juez de corte. Entonces, de lo que se trata es que quienes aspiran, respetando el escalafón, tendrían que ser los de corte. Él debiera de aspirar, siendo un juez de primera instancia, a ser juez de corte. Y luego entonces, estando en corte, a ser juez de Suprema Corte. Por el asunto del escalafón. Pero él vive ese escenario donde él está trabajando. Ahora, ¿qué implica todo esto? La verdad es que lo hace muy bien. ¿Qué respuesta tiene desde ya hace más de una semana usted oficializó la comunicación, formalizó la comunicación al presidente de la Suprema Corte de Justicia solicitándole que revisaran no su representación, porque su representación es constitucional? No, y aparte de que tenemos que estar de acuerdo con que el máximo representante del Poder Judicial esté representando al Poder Judicial en el Consejo. Eso tiene que ser así. Ese no es el debate. O sea que la vía lógica para pensar en una sustitución es al juez Soto, que no es de carrera y que sus pares debían revisar esta Definitivamente. Mira, Fran Soto y yo somos amigos. Pero usted perdió ya un amigo, eso es seguro. Eso es seguro. Fran me conoce a mí muy bien y yo lo conozco a él también. Fran y yo trabajamos juntos. Y Fran sabe muy bien que yo las cosas no las personalizo. Es más, yo ni siquiera en la carta mencioné el nombre. No lo menciona. Por una cuestión de cortesía, de delicadeza, hasta de diplomacia. Pero es una realidad. Pero la realidad es que es el secretario del Consejo. Y lo que estamos solicitando es que esa posición la asuma un juez de carrera. Y eso solamente lo puede decidir el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué respuesta ha tenido, además de la malquerencia que pueda haberle causado, qué respuesta ha tenido de Mariano Germán, por ejemplo? Ninguna. Pero no es una respuesta que él me tiene que dar a mí. Es una respuesta que él se la tiene que dar al país. Así es. Porque esa es una realidad y eso no es correcto. Tan sencillo como eso. Y vuelvo y te reitero, Fran Soto, que para mí es una persona que me merece todo el respeto del mundo. Y de hecho, así nos hemos conducido los dos. Pero hay cosas que no proceden. No puede ser. Y a mí me llama la atención que los demás jueces de la Suprema Corte de Justicia han hecho... Por ejemplo, una Miriam Germán la callada por respuesta. Una Estela Angelá me llama la atención. Que no se han pronunciado. No se hayan pronunciado en ese sentido. Pero venga acá. Violando la Usted también tiene que proteger a sus pares. Claro. Esa es una realidad. Y también, aquí hay otro problema que se le presenta a Fran Soto. Fran Soto va a ser evaluado. Sí. Y entonces parte de... Entonces él va también a evaluar a los demás. Pues sí, parte así. Pero que eso es una contradicción. No puede ser. Pero tan sencillo como eso. Pero te estoy dando otro dato. O sea, Fran Soto se va a someter a un proceso de evaluación. No puede estar en el Entonces, pero él va a estar en un consejo que va a evaluar a sus pares. Pero que eso no puede ser. Y se va a evaluar a sí mismo. No, porque él lo que va a decir es que él se va a abstener. Entonces, él se va a abstener de evaluar a los otros también. Entonces, ¿cuál es el papel que va a jugar en el consejo? Ninguno.
de secretario. Porque es una cuestión de lógica. Sí, Entonces yo creo que esa situación tienen que resolverla. Alguien me decía, tú le has echado, porque aquí las cosas la sociedad la confunde, sobre todo las élites políticas, sí. para ser más específico. Cuando no le conviene. Porque de esto que yo estoy planteando, está de acuerdo todo el mundo. Sí. Todas las instituciones de este país, yo creo que la única que no ha estado de acuerdo es el Colegio de Abogados, no entiendo por qué. No relaje. No, pero, no se ha imposible. pero no se ha pronunciado. Ni las asociaciones de jueces tampoco. Parece que son amigos Entonces de es una cosa Frank que uno no... Pero es que yo soy amigo de Fran Soto. Esto no es una cuestión de amistad. Esto es una cuestión de una visión institucional. Es el momento institucional. Lo que significa este momento que va a vivir el país a partir de mañana con esta convocatoria no puede pasar inadvertido Ni tampoco a ningún sector, ni María. tampoco es una cuestión en contra de Fran Soto. ¿Por qué tenemos que tener esa mirada? Ahora, alguien me decía, ¿tú le has buscado un problema al presidente de la República? Y yo, ¿qué? Pero es que no es al Consejo Nacional de la Magistratura que se le ha hecho esa petición. No. Porque eso no es competencia del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso es competencia de la Suprema Corte de Justicia. Además, si es por partida de la cuota que controla el presidente de la República, ese juez ni le va ni le viene porque tiene una mayoría prácticamente absoluta en ese escenario. Pero, Ángel, el presidente, yo siempre he dicho, y tú sabes muy bien que yo respeto al presidente. Claro, claro. Sobre todo porque hay una relación, para que estemos claros, entre el presidente y de trabajo. O sea, uno ha trabajado en tantas comisiones, Años, redactando cosas que hay una relación. Desde que fue diputado lo conozco. Esa es una realidad. Y es verdad que yo a veces tengo que decir cosas, pero nunca he personalizado nada alrededor de la figura del presidente. Pero la realidad también es que el presidente controla el Consejo en esta ocasión. Ampliamente. Por eso yo he dicho que los niveles de responsabilidad que tiene el presidente de la República en este proceso, y déjame decirte, el presidente se ha cuidado mucho. El presidente de la República, y eso hay que reconocérselo, en el proceso del 2017... Lo hizo con el Tribunal Electoral. Pero el presidente... Y con la Junta Central Electoral también. Sí, entonces, bueno, él no tuvo que ver directamente en el Consejo de la Magistratura, pero él es la primera figura política y si Siempre hubiese influye. querido incidir, hubiese incidido. claro. Esa es una realidad. Son presidentes que le pide al presidente del Senado, Que además es su aliado Claro, y canchanchan. claro. que quiere que le nombren a fulano, no hay presidente del Senado que Que se le diga que resista, no. siendo de su mismo partido, a no decirle que sí. La mayoría de los eso es jueces imposible. que están ahora, incluyendo al presidente de la Suprema, al vicepresidente, van a ser evaluados también. Entonces ahí Tienen viene- tienen El su presidente derecho. también va a ser evaluado. Bueno, Sí. si María él, me advertía esta mañana bueno, si él decide repostularse. repostularse, Oh, señor, ayúdalo a que no... si él decide repostularse, tendrá que ser sometido a un proceso de evaluación. Esa es la realidad. ¿Sería justo, o sea, para los otros aspirantes? ¿Usted cree que...? No, lo que pasa es que no es cuestión de que si es justo o no, es que ya eso es una atribución Eso es que por viene de ley, la Constitución. exactamente. Eso, No, él eso está es por ahí ley por- constitucional. o sea, acuérdate que- Exactamente, pero usted, con la actuación que ha tenido esta Suprema Corte de Justicia, ¿usted cree que los jueces los que están deberían quedarse o deberían venir jueces nuevos? Mira, yo no puedo darte una respuesta porque a fin de cuentas aquí se presenta un problema. ¿Cuál es? Que el Consejo tendrá que resolver y la Suprema Corte de Justicia también. Tú sabes que en la reforma del 2010 pusimos ahí que los jueces de la Suprema Corte de Justicia iban a ser electos por un periodo de 7 años y aquellos Con que derecho quisieran a más. repetir por un solo periodo más, Exacto. tenían que entonces someterse a un proceso de de evaluación. Bien. Que es la primera vez en la historia que se va a hacer tal Para proceso. que lo sepa. Exacto. Al Consejo Miedo, mañana. ¿eh? Al Consejo Por mañana. eso usted hablaba del reglamento. Claro. De lo importante Porque aquí del la cosa hay reglamento. que irla planteando sobre la base de cómo se debe de conducir el proceso. Fíjate que antes de yo mandar la carta, el pronunciamiento que hice fue, cuando el presidente anunció la convocatoria, que el Consejo tenía que tener en cuenta en la primera reunión, y yo proponía inclusive que nombrara una comisión encabezada por el consultor jurídico, Flavio Darío Espinal, que maneja muy bien el tema, era someter a un proceso de modificación el reglamento de evaluación del Consejo. Claro.
Porque aquí por primera vez el Consejo va a tener que evaluar entonces a los jueces de la Suprema Corte, que eso no es nada fácil. No existe un historial. Eso, pero en el hemisferio, en nuestra región, sí hay sí, claro, hay experiencia. Colombia, Argentina, por eso yo Chile. he dicho que hay que irse a la experiencia comparada, a ver cuáles son los criterios que se han definido en los reglamentos de los consejos nacionales de la magistratura, porque aquí no nos estamos inventando nada nuevo. Sí. Pero es la primera vez que lo vamos a hacer. Entonces, si es así, el presidente tiene entonces el reto de que, encontrándose con esa novedad, él quede bien. Porque a fin de cuentas, cualquier cosa que pase ahí es a él que se le va a pegar. Y respecto a ese planteamiento que tú hiciste previo a la carta, ¿hubo respuesta? Sí, ya inclusive había un pronunciamiento del consultor jurídico que advertía que ciertamente hay que modificar el reglamento de evaluación. Y hay otra cosa, porque esto parece que no va a ser tan rápido como la gente cree. No, esto estamos hablando de enero. Porque fíjate qué situación se da. La situación que se da es que ese reglamento, como se trata de un órgano constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, correcto, los reglamentos van a tener que ser sometidos a consulta de conformidad con la Ley de Libre Acceso a la Información. Sí. Igual que como hizo... Pues subirlo a una página nada más. Y dar 15 días, 30 días. Igual que hizo el Consejo en el 2017, exacto, en donde nosotros participamos, en donde hicimos una serie de propuestas que fueron acogidas todas, absolutamente todas las propuestas que hizo la FINJE durante ese proceso, siendo el presidente del Consejo el presidente Medina. Entonces yo lo que pienso es que se va a vivir un proceso similar. Similar, que puede tomarse todo este mes. Se puede tomar quizá 45 días. ¿Cómo? Sí, porque yo creo que, al menos de que hayan estado trabajando. Haciendo un borrador que debe estar más o menos. Mañana y ya lo sometan a consulta. Pero yo pienso que esto se va a coger de 40 a 45 días para que se inicie el proceso ya de manera formal. Así es. Fuera de esto, superado lo del reglamento, Servio Tulio, las expectativas en torno a este proceso, vamos a ponérselo claro a la gente. ¿Qué puede significar esto para el devenir de la justicia? Ustedes, tanto tú como don Suero Isa, planteaban que había llegado a un tope la posibilidad de reformar la justicia previo al 2010, porque no había los instrumentos, se habían agotado todos los recursos que tenía el Poder Judicial, pero sigue siendo el Poder Judicial una cenicienta. Así es. Y no se supera, le pusimos los instrumentos en la mano en el 2010 y no hay una nueva ola de reformas, no se siente, no se percibe. Lo que pasa también es que muchas de las reformas que se hicieron, a la justicia le ha faltado recursos. Esa es una realidad. No, lo de recursos es un abuso. O sea, el PLD no quiere que la justicia tenga dinero. No, pero no ha sido única y exclusivamente el PLD, han sido todos los gobiernos. Es decir, a la justicia, eso no solamente pasa aquí, eso pasa sobre todo en todos los países de América Latina, el debate siempre es el mismo. El tema y ha sido mi queja con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, mi profesor y padrino de tesis, persona a la que respeto mucho, aunque tenemos muchas diferencias de criterios los dos, es obvio, los debates de nosotros dos en los medios. Yo, si hubiese sido él, yo hubiese llevado eso al Tribunal Constitucional. Claro, por Dios. Y el único que puede, que tiene la calidad, o al único que le pudiesen recibir como admisible una instancia de esa naturaleza, es al Consejo del Poder Judicial. Correcto. Ese es el órgano de gobierno de la justicia que él preside. Y yo siempre he dicho que él debió de haber apoderado al Tribunal Constitucional. Estamos hablando de que la justicia no se le cumple desde el Poder Ejecutivo. Bueno, vamos a entrar a discutir. Pero más aún, oye, ¿cuál es el debate? Un nuevo presupuesto y todavía no se le asigna. Pero oye, ¿cuál es? Contra del presidente de la República. No. Es que aquí tenemos que despersonalizar. El problema es que aquí todo es político, usted lo sabe. Pero déjame explicarte lo siguiente. ¿Quién se va a querer enfrentar al presidente de la República? Hay que enfrentarse. Pero deben hacerlo, pero no lo hacen. Pero ¿y qué que uno se enfrenta al presidente de la República? No. Pero yo no soy el presidente de la Suprema Corte de Justicia, a veces me he tenido que enfrentar con el presidente de la República. ¿Y cuál es el problema? Usted no es servidor público. Usted lo tiene que hacer
¿verdad? Con respeto, claro. en el marco de la Porque institucionalidad. esto tampoco es un debate contra el presidente de la República. Oye, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay un conflicto entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no puede ni debe cambiarle de manera unilateral lo que otro poder del Estado, entiéndase, el Poder Judicial, exacto, sí, le remite al Ejecutivo como su presupuesto. El único que puede cambiarle ese presupuesto que le remite el Poder Judicial al Ejecutivo, porque se lo tiene que remitir al Ejecutivo, porque es el Ejecutivo, por una disposición constitucional, quien tramita el presupuesto general de la Nación al Congreso. Reitero, no le puede modificar lo que la Suprema Corte de Justicia le remite como su presupuesto, no le puede modificar a la Suprema Corte de Justicia. Lo que puede hacer el Ejecutivo... Como no puede modificar tampoco el del Congreso cuando se lo remite. Sí, lo que pasa es que los presidentes nunca le van a modificar el presupuesto al Congreso. Claro, porque se reparten... Porque ellos, para que estemos claros. Ellos son que aprueban. Porque ellos son los que lo van a aprobar. Exacto. Pero ¿qué pasa? Pero modifica el del otro poder. ¿Qué puede hacer el Ejecutivo? Llamar al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Mira, yo no te puedo aprobar ese presupuesto. No tenemos los fondos. Vamos a ver cómo podemos cuadrarlo. ¿Qué tú crees? Yo te pregunto a ti, ¿qué presidente de la República de este país hace eso? Ninguno. No. No, entonces, sigue siendo eso es para que la gente entienda. Aunque sea llamando al presidente, está violando sí, la ley. No, pero ya hay un diálogo. Hay una violación. Ya hay un acto de cortesía. Exacto, está la violación. Hay un acto de cortesía y ya hay el presidente de la Suprema, entonces. No estaría tan inconforme. No, sometería a revisión. Parte de la responsabilidad. Sometería a revisión. Te lo digo porque ya eso pasó en Perú, ya eso pasó en Argentina, ya eso ha pasado. Y se da entonces ese diálogo entre esos dos poderes del Estado. Servio Tulio, yo tengo una pregunta, con el perdón de María, que tengo intranquilidad durante varias noches y me gustaría que tú me des respuesta. Vamos a ver. El gobierno va a recibir, el Poder Judicial, el Ministerio Público, ya recibió 7 millones de dólares por Embraer. Y ya ha recibido 62 millones de dólares por Odebrecht. ¿Y esos cuartos, a dónde que van a parar? ¿Dónde que están? ¿Qué es lo que van a hacer con ellos? Ahí hay 70 millones de dólares. Se dice que ese dinero se va a utilizar para la construcción de recintos penitenciarios. ¿Y cuándo van a empezar? Porque ahí están los 70 millones de dólares. Eso es lo que se ha dicho. Y el nuevo Palacio de Justicia también. Eso es lo que se ha dicho. Pero específicamente, es la información que uno tiene porque esa es una preocupación que la tiene todo el mundo. No, y mucha gente tampoco cree que se ha recibido. Pero es que ya hay en los bolsillos, ya tienen en los bolsillos pero se dice que para la construcción de recintos penitenciarios que mucha falta que hace. Sí, Servio Tulio, en 70 millones de dólares. El presidente de la Junta Central Electoral, no sé si usted lo conoce. Sí, desde que yo nací conozco a ese joven. Bueno, el presidente de la Junta Central Electoral se ha manifestado sobre los artículos inconstitucionales que tendrían la ley de partidos políticos, una ley recientemente aprobada y que ellos deberán implementar para las elecciones que vienen. ¿Usted está de acuerdo con este planteamiento? No, mira, hay un inconstitucionalidad. No, hay un debate alrededor de la ley. Se habla de 12 artículos. Yo creo que son algunos 5, 4. A mí me parece igual. Esa es la realidad, que claramente tienen vicios de inconstitucionalidad. ¿Habría que llevarlo al tribunal? Bueno, creo que hoy ya en bloque van a someter otra instancia. Pero también hay que advertir lo siguiente. Hasta tanto el Tribunal Constitucional no declara inconstitucional esos artículos son constitucionales, para que estemos claros. Nanfis Rodríguez, el abogado, excelente abogado, ha planteado que se posponga la aplicación de la ley. ¿Es facultad del Tribunal Constitucional? Eso es lo que le iba a decir. Entonces la ley... Pero sería de manera preventiva, o sea, como una medida conservatoria. Sí. ¿Hay espacio jurídico para esto? Yo no sé. Es difícil. Eso es muy difícil. Gracias, Servio Tulio. Gracias por haber sacado este espacito para distinguirnos con su presencia, hermano. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vemos mañana en Buenos Días, RD.